Lamentablemente esto dura poco tiempo, por cuanto ya el 20 de junio, es decir, solo un mes y medio después aproximadamente, se produce una matanza, una masacre del pueblo congregado para recibir al general Perón. Y a partir de ese entonces, la agresión militar, orquestada desde la derecha del peronismo, con la ayuda, sin ninguna duda, de la CIA, de la decisión de encarar a la movilización de masas casi como elemento exclusivo en un primer momento, se pasa a la necesidad de seguir manteniendo la movilización de masas como elemento principal, pero ya con la necesidad de complementarlo con un accionar militar de autodefensa. Claro que, en rigor, Perón no coincidía con la transformación socialista del movimiento y del país. En consecuencia, a poco de iniciado el nuevo proceso el 25 de mayo de 1973, nos encontramos claramente con tres alternativas políticas que desarrollan un proceso de lucha interna en el peronismo hasta la muerte del general Perón. Esos tres elementos son la tesis filosófica de Perón, de la comunidad organizada, de la supresión de la lucha de clases por medio de la conciliación de las clases con el reparto del 50% del Producto Bruto a la burguesía y a la clase obrera, y con un Estado nacional fuerte, centralizado, en el cual coexistieran los representantes de aquellas clases y que en última instancia tuviera un árbitro que era él mismo, es decir, Perón. Este era el proyecto de Perón. El proyecto de la dictadura, de la burocracia bandorista, que generaría después la dictadura, el proyecto consistía en defender los capitales monopolistas y en destruir la variante de la transformación revolucionaria del peronismo. Y por último, nosotros, en consecuencia, con nuestra posición de desarrollar el peronismo como movimiento de liberación nacional, con la vigencia permanente del verdadero contenido de su identidad política, que es el nacionalismo popular revolucionario, cuyo fin objetivo es el socialismo en un país capitalista y dependiente como el nuestro. ¿Cuál es el proceso en los últimos 22 años? El proceso es que la lucha de masas crece, no decrece. Que la cantidad de dirigentes se recrean, no desaparecen. Que las formas organizativas adquieren formas superiores, no que retroceden. Que el nivel de lucha ha alcanzado el más alto nivel de lucha y no los más inferiores niveles de lucha. Esta es la tendencia de 22 años y no es creíble que pueda reducírsela a la nada en unos pocos meses de una dictadura militar en medio de un caos económico, de la corrupción, en fin, de una dictadura militar proimperialista en un país
capitalista monopólico dependiente agotado. Con absoluta impunidad se secuestra, se amontonan los secuestrados en campos de concentración, que no son demasiado disimulados, que son directamente los cuarteles del ejército o las grandes reparticiones policiales, como la Escuela de Mecánica de la Armada, como Campo de Mayo, como el edificio de coordinación federal, que es la Policía Política Argentina. No hay listas de muertos, en fin. Es simplemente un objeto en manos de la dictadura que será utilizado para reforzar una presunta imagen de victoria militar. Con frecuencia salen en los diarios del país y del exterior los triunfos militares en enfrentamientos entre guerrilleros y fuerzas, les llaman del orden. Esos enfrentamientos en realidad no existen. La metodología operativa de las fuerzas guerrilleras en nuestro país determina que no exista casi la posibilidad de una derrota militar en una acción. Solamente pueden resultar medianamente creíbles aquellos enfrentamientos producidos en un allanamiento a una vivienda. El objetivo fundamental del pueblo argentino en estos momentos es hacer retroceder una vez más a la dictadura del partido militar de los monopolios. A estos efectos, nuestro partido montonero convoca e impulsa a la resistencia masiva, a una propaganda masiva sobre la resistencia que el conjunto del pueblo realice, y a una organización masiva capaz de dar continuidad y capacidad de triunfo a esta resistencia. Esta organización masiva tiene diversos aspectos. Uno de ellos, el impulsar una poderosa CGT en la resistencia como forma provisoria de desarrollar la lucha sindical de masas en las actuales circunstancias. Y una organización masiva, tan masiva como el movimiento peronista, de millones de hombres del pueblo argentino, en la superación histórica del movimiento peronista, en la gestación de su propio hijo, que es el movimiento peronista montonero. Convocamos a la totalidad de los argentinos de buena voluntad que amen la paz, que amen la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, a unirse en un sólido frente de liberación nacional capaz de hacer retroceder a la dictadura, exigiendo la convocatoria nuevamente de elecciones y fortalecer una vez más al pueblo con un triunfo electoral que tal vez produzca una situación ya irreversible en el país. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en las noches. Sobre esos ruidos se alza el día, nadie detiene al día. Nadie detiene